Bien, hermano, buenas noches con cada uno de ustedes nuevamente y agradecer que se estén conectando el día de hoy para poder continuar con nuestros estudios de verso a verso del libro de Samuel, capítulo 25. El día de hoy vamos a estar viendo el verso 36 al 44. Bien, el día de hoy vamos a ponerle un título a esta porción denominado Nabal muere y David se casa con Abigail. Contexto al texto, como siempre. Recordar que estamos en esa parte donde todo este capítulo básicamente trataba esa parte en la que David está huyendo de Saúl, quien lo está persiguiendo injustamente para matarlo. David ha estado en el desierto con aproximadamente 600 hombres que ya están conformando ahora su ejército, vamos a decirlo así. Y dentro de ese contexto dice, era tiempo de esquilar las ovejas, ¿no? Comienza así el capítulo eh, 25, primero manifestándonos la muerte de Samuel, por cierto, pero luego nos hace entrar en contexto diciendo que era la muerte digo, que era tiempo de esquilar ovejas. Y esto era toda una fiesta, ¿no? Y entonces había un hombre llamado Nabal, quien era propietario de estas ovejas, cuyos pastores habían estado también en el desierto con las ovejas, y David de alguna manera ha estado conviviendo con ellos junto con sus 600 hombres y le han prestado servicios de seguridad, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, David al enterarse que este hombre ha hecho un gran banquete, está esquilando las ovejas, esto era toda una fiesta, le envía a sus mensajeros diciendo, díganle a Nabal, ¿no? Que David nos envía para ver qué nos puede dar de su voluntad, ¿no? Esperemos hallar gracia ante este hombre Naval. Pero por otro lado, la historia dice que este hombre Naval era testarudo, terco, torpe y todos los calificativos que puedas ponerlo. De tal manera que hace un desplante a los mensajeros y por ende a David, ¿no? Diciendo, ¿quién se ha creído ese fugitivo? ¿Por qué es que yo te tengo que dar de lo mío? Y comienza como a menospreciar a David, y esta noticia llega a David y de pronto David se enoja en su ira, como que hace una especie de juramento, vamos a decirlo, ¿no? De como que una especie de decir que él va a vengar eso, ¿no? Y que está dispuesto a desaparecer a Nabal y toda su casa. Por un lado vemos a un hombre necio como Nabal, ¿no? Por otro lado vemos a un hombre David que si bien es cierto, no es perfecto. Si bien es cierto, es el ungido de Dios para ser el futuro rey de Israel, pero aún no lo era. Si bien es cierto, lo están persiguiendo injustamente. Y previo a esta escena, capítulos anteriores nos narran cuando David estuvo a punto de matar a Goliat y sus hombres le daban ánimo, ¿no? Cuando de pronto Goliat ingresó a una cueva donde se encontraba David y sus hombres, ¿no? Y estos hombres le dicen, David, es tu oportunidad, mata a Goliat, digo, a Saúl, ¿no? Y David dice, ¿quién soy yo para cobrar venganza con mis propias manos? ¿Quién soy yo para tocar al ungido del Señor, ¿no? Al ungido de Jehová. Entonces lo que David hace es corta parte de la capa de Saúl y le muestra, ¿no? Entonces luego vemos cómo es que Saúl le agradece y todo lo demás. Lo que voy es de que David en aquella ocasión decidió confiar en Dios más que en su propia venganza o en su propia ira, pero ahora con Naval no piensa hacer lo mismo. Él está dispuesto a dar muerte a Naval. Entonces, ahí vemos a un David que en esta ocasión no está confiando en Dios ni en la justicia de Dios, sino está confiando en su propia fuerza, en su enojo, justificado aparentemente, pero no para con Dios. Justificado aparentemente porque aparentemente dice, está bien que le dé su merecido, ¿no? ¿Cómo va a ser un ingrato después de que le ha prestado seguridad y ahora lo está ninguneando, todo? Justificado para los hombres quizás, mas no para con Dios. Dios le había enseñado a David de que él tiene que confiar en Dios, en él. Entonces, para eso Dios usa a una mujer sabia, así lo cataloga la Biblia. Esta mujer se llamaba Abigail, que era esposa de Nabal. Entonces, a Abigail al enterarse de todo este desplante que ha hecho su esposo Nabal, acude ante David a decirle, ¿no? A manifestarle que, a pedirle perdón, pero acude con cosas para sus hombres, vamos a decir así, con alimento para sus hombres, va en humildad, va en sabiduría, toma esa iniciativa,
se muestra generosa y le hace llegar el consejo a David diciendo, no, Dios te guarde de no tomar venganza, ¿no? Y David termina agradeciendo las palabras de esta mujer y diciendo, Jehová te ha usado para impedirme a mí de tomar venganza con mis propias manos. Y entonces esta mujer llamada Abigail, esposa de Nabal, resultó ser un instrumento de Dios tanto para con su esposo, necio, pero también para con David, a quien le detuvo, vamos a decirlo así, con mucha humildad y sabiduría de que no tome venganza con sus propias manos. Entonces, mis hermanos, aquí vemos una muestra, hasta aquí, ¿no? De sabiduría de parte de esta mujer y humildad de parte de esta mujer que impidió de que David cometa una tragedia, ¿no? No tanto que no termine matando a hombres inocentes, porque inocentes no lo eran, pero impide de que David termine cobrando venganza con sus propias manos. Y por otro lado, esta mujer está abogando por su esposo, quien era un necio. Entonces, mis hermanos, en esta parte de la historia nos hemos quedado. Aparentemente aquí uno podría decir, entonces Naval se sale con las suyas, ¿no? Porque es un testarudo, necio, arrogante, no ha sido agradecido con David y encima tiene una esposa sabia, ¿no? Una esposa que le ha salvado la vida, ¿cierto? Pero entendamos, ¿no? Eh, que en última instancia el que trae justicia es Dios y eso es lo que va a ocurrir en los primeros versículos del 36 al 34, ¿no? Vamos a ver cómo es que Dios finalmente va a juzgar la maldad de este hombre, ¿no? Llamado Nabal. Y mira lo que dice entonces el verso 36, dice, y Abigail volvió a Nabal después de haber hablado con David y haberle persuadido de que cobre venganza con sus propias manos. Abigail vuelve donde su esposo, ¿no? Porque hasta el momento no le ha dicho nada, porque sabe que es necio y testarudo, ¿no? Pero ahora va a volver y le va a confesar de todas maneras todo lo que ella ha hecho. Dice, y Abigail volvió a Nabal y he aquí que él tenía banquete en su casa, continuaba la fiesta. Como dice, en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, ¿no? Este hombre. Por lo cual ella no le declaró con cosa alguna hasta el día siguiente. Nuevamente, esta mujer nos está dando clases de sabiduría, ¿no? Y de prudencia. ¿Qué hubiera pasado si ella termina diciendo todo lo que ha hecho y cómo es que ha llevado alimentos para David y sus hombres y todo eso? Pregunto, siendo este hombre necio y ahora ebrio, ¿hubiera reaccionado de la mejor manera? No. Probablemente hubiera reaccionado en su necedad y en su ebriedad, ¿no? Hubiese terminado quizás golpeando a la mujer, matándola o quizás yendo detrás de David, arriesgando su vida. Entonces esta mujer es prudente y sabe cuándo hablar y cuándo no hablar. En esta ocasión nos está mostrando su sabiduría callando. Cuán importante es, mis hermanos, a veces callar, ¿no? Y esta mujer nos está dando una clase magistral de sabiduría, ¿no? Dicen, no le dijo nada porque el hombre estaba ebrio. Eso no significa que la mujer va a seguir obrando a escondidas de su esposo. Ella en todo momento está buscando hablar con su esposo. Ahora, y pregunto, ¿no? A las mujeres, ¿qué hubiera hecho usted como mujer si tiene como de marido a un Nabal, ¿no? Hubiera ido donde David, hubiese dicho, ya, que venga David y lo mate de una vez. A veces las mujeres piensan así, ¿no? Mas no, esta mujer ha impedido que David derrame sangre de estos hombres, pero también ha salvaguardado la vida de su marido. A pesar de que la Biblia describe a este hombre como necio, torpe, irreverente, ¿no? Entonces, mis hermanos, esta mujer está siendo fiel a su marido, está siendo leal a su marido y está obrando a favor de su marido en todo momento. Verso 37, el pero. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. Esto habla también de cómo es que esta mujer, a pesar de que sabe que su marido es necio, pero finalmente su objetivo no era hacerlo todo a ocultas y mantener esto a ocultas de su marido, ¿no? Sabe que es necesario decirle al marido y vemos a esta mujer entonces hablando con el marido. Mis hermanos,
Quizás no quiero ejemplificar solo esto a una relación de pareja, pero quizás tú estás en una relación de amistad, familiar o también matrimonial podría ser, ¿por qué no? A modo de aplicación, en los que hay ocasiones que tú notas que alguien está actuando de una manera testaruda o necia. La solución no es callar. Quizás saber callar por un momento, sí, pero siempre es bueno, como esta mujer también la semana pasada nos enseñaba, tener esa disposición, esa inmediatez de poder hablar, ¿no? Esta mujer ha buscado el momento, vamos a decirlo, no perfecto, pero ha buscado el momento adecuado para hablar en este caso, con su marido y decirle lo que ha sucedido y lo que está bien o está mal, porque le va a contar todo. Y le va a decir, tú has sido irreverente con David, y mira, y David y sus hombres han cuidado de nuestros pastores, de nuestras ovejas. Esta mujer está buscando el momento para decirle a su marido esas cosas. Entonces, mis hermanos, nosotros en cualquier tipo de relación, de amistad, de trabajo, de familia, incluso de iglesia, siempre debemos de buscar hablar las cosas, no guardarlos. Pero siempre también hay que buscar hablar en el momento adecuado y con la actitud adecuada. ¿Te acuerdas cuando esta mujer habló con David? Lo hizo desde una postura siempre de humildad. A pesar de que David luego le reconoció que Dios te ha enviado y todo eso, esta mujer sabía que no era ella, sino que realmente era Dios. Vimos que esta mujer también tenía un temor de Dios. Entonces, mis hermanos, hasta este punto, ¿qué nos puede enseñar? Primero, a saber callar a veces, pero eso no significa no hablar. Buscar el momento correcto para hablar y decir las cosas que son, ¿no? Y esta mujer lo está haciendo con su marido, dice, ¿no? ¿Y qué sucede con el marido? Dice, y desmayó su corazón en él. O sea, este marido de alguna manera va a sopesar todo lo que la esposa le dice, ¿no? Y dice, y se quedó como una piedra, como que esto no sé si, eh, por un lado es como que se quedó mm, sí, perplejo, pero por otro lado algunos lo interpretan como que endureció su corazón. Bueno, la cosa que la mujer terminó exhortando al marido y él de alguna manera termina viendo que ha hecho mal y ha hecho afrenta contra el ungido de Jehová, ¿no? Contra David, quien a estas alturas sí era evidente que había sido ungido por Dios y que iba a ser el futuro rey de Israel y que está siendo víctima de una persecución injusta, a quien él ha dicho ese fugitivo, algo así dijo, ¿no? De manera despectiva. Mis hermanos, dice verso 38. Y 10 días después Jehová hirió. Mira, no es que él muere por, no sabemos la forma, mas sí sabemos la causa, quién es el que hirió a Nabal. ¿Qué dice? Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Entonces, mis hermanos, aquí vemos que se cumplió finalmente el juicio de Dios sobre la vida de este hombre. La Biblia nos dice claramente que Dios es el que lo hirió. A veces te han dicho lo siguiente, ¿no? De que cuando eres sometido a un tipo de injusticia, y nos da bronca, por cierto, cuando se comete injusticia contra nosotros, o alguien se muestra de manera desafiante, o te insulta, o te hace daño, te calumnia, o no sé, o simplemente te ofende, nos dan ganas de responder como cristianos, pero siempre viene el consejo, ¿no? Siempre hay un Abigail quizás diciéndonos, no cobres venganza con tus propias manos, confía en Dios. De él es la venganza. Y hasta textos bíblicos nos pueden citar, ¿no? La venganza mía, dices Jehová y todo. Pero en ese instante nosotros como que no lo comprendemos, ¿no? Como que decimos, ¿qué? Pero el otro se va a salir con la suya, como si nada pasara. Esta historia nos muestra que finalmente Dios igual actúa. Ahora, como si este hombre hubiera reaccionado, hubiera entregado su vida al Señor y hubiera reconocido su falta, y Dios lo perdonaba y lo mantenía en vida, igual Dios está haciendo justicia sobre este hombre. Y más de una ocasión hemos repetido esto, ¿no? La mejor venganza es que esa persona conozca al Señor. Pero en esta ocasión, Dios en su soberanía va a herir a este hombre y también nos muestra de que Dios finalmente
trae juicio sobre las personas. Lo que aparentemente a nosotros nos parece que tarda o no se da, a Dios no se le pasa. Dios trae juicio, ¿no? Y entonces por eso que debemos aprender a descansar en el Señor. Y si hay algo por el que orar, no debe ser para que Dios hiera a nuestros enemigos, sino debe ser para que nuestros enemigos dobleguen su corazón ante el Señor. ¿Me dejó entender? Si en algún momento vas a orar por tu enemigo, no ores para que Dios lo hiera, o si no, ora para que ese enemigo doblegue su corazón ante Dios. Pero bueno, en esta historia vemos que finalmente este hombre testarudo, Nabal, murió, ¿no? Esta muerte no fue deseada por Abigail, y esa es una parte de la enseñanza de esta noche, que por más torpe que era el marido, por más testarudo que era el marido, y ella era una mujer muy sabia, en todo momento ella obró a favor de su marido, sin romper sus principios. En todo momento ella, cuando fue y habló con David, pidió perdón en nombre de su marido, incluso sin haber ello cometido la falta, ¿no? Dijo, te pido que me perdones. ¿Y por qué diría esto Abigail? Porque ella se identificaba con su marido y estaba intercediendo por su marido. Entonces, pero ahora, también según la ley judía, esta mujer está quedando libre, porque el marido ya no está. Y una viuda era considerada libre, pero al mismo tiempo desamparada. Entonces vemos que esta mujer de alguna manera va a quedar libre, ¿no? Y Dios tenía un plan con esta mujer. Avancemos. David dice, se casa con Abigail. Y tú dices, ¿cómo es posible esto? Vamos. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta. Dice, recibida de mano de Nabal. Entonces David de alguna manera se da cuenta que Dios finalmente ha, ha hecho justicia, ¿no? O ha traído juicio sobre Nabal, ¿no? Mientras que si David hubiera hecho justicia con sus propias manos, él estaba decidido a matar a todos. Pero pregunto, ¿quién era el necio? ¿Todos? No, el necio era Nabal. Pero David iba a matar a todos. Y eso es lo que él se había jurado, ¿no? Desaparecer a la casa de Nabal. Pero vemos que Dios ha traído juicio sobre la cabeza de Nabal. Y él entonces dice, bendito, es como que alabado sea Dios, ¿no? Porque finalmente me hizo justicia, ¿no? Y dice, pero también dice, y ha preservado del mal a su siervo. ¿A quién se refiere? A él. Porque si él hubiera cobrado venganza con sus propias manos, bien merecido lo tiene Nabal. Pero qué mal, David, que has confiado en tus propias manos antes que confiar en el Señor, ¿no? Has cobrado venganza antes que esperar la venganza en Jehová, ¿no? Entonces dice, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. O sea, todo lo que Nabal deseaba sobre David, que lo atrapen y todo ese juicio, finalmente Nabal es el que ha terminado asumiendo las consecuencias de sus propias maldiciones, ¿no? Después envió David, dice, a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Esto de alguna manera trae un debate, ¿no? Para algunos, que dicen, la mujer estaba libre. El debate viene por el lado de David. Sabemos que hasta esta parte de la historia ya a David se le conoce una esposa, ¿no? Que era la hija de quién? De Saúl, cuyo nombre era, si no me equivoco, era Mical. Mical, ¿correcto? Entonces, entonces uno podría decir, oye, mira, David está pecando. Déjame decirte que pareciera que en esta parte no, pero más adelante sí. Y esto nos habla nuevamente, o sea, David no era un hombre perfecto y no es que Dios esté avalando esto. Pero ¿por qué te digo en esta parte no? Porque mira, hay una primera parte, primero que la mujer está libre, Abigail, o sea, es viuda. Pero si nos adelantamos al verso, antes de leer el verso 40, nos adelantamos al 41 o 42, tampoco. Voy a adelantarme am, al 44. Dice, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Como que Saúl, en ese celos por David,
David está fugitivo, pero su mujer se ha quedado en la casa de Saúl, ¿no? Saúl ha roto el pacto que tuvo con David de darle a su hija y ha entregado a su mujer a otro hombre, ¿no? Entonces, en este momento en el que David está huyendo, está como fugitivo, prácticamente está solo, ¿no? Entonces, de alguna manera, este lazo que había tenido con Mical había sido deshecho por el mismo rey Saúl, quien entregó a su hija a otro hombre llamado a Palti, hijo de Lais, dice, que era de Galimno. Entonces uno podría decir, entonces técnicamente Mical viene a ser, ya que David no ha hecho familia con esta mujer, con la hija de Saúl, ¿no? Entonces técnicamente se consideran, algunos consideran que Abigail está siendo como la primera esposa de David, pero te decía, ¿no? Hasta este punto pareciera que no está tan mal o no estaba mal del todo que David tome por mujer a Abigail. Verso 40 dice, y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Veamos por el otro lado de la mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Nuevamente es bueno resaltar en este punto la humildad de esta mujer. Ella pudo haber dicho, claro, ¿qué más puedo esperar? Ya no tengo marido. Pudo haber dicho, yo libré a David de que él cobre venganza con sus propias manos. Pudo haber dicho, gracias a mi consejo, él se ha librado de ser juzgado por Dios, de tomar venganza. No, pero esta mujer vemos en todo momento, continúa con esa actitud de humildad, ¿no? Y dice, y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, He aquí tu sierva. Lógicamente, diciéndole a los mensajeros como si que venían de parte de David, ¿no? Tu sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. ¿Y por qué usa esta palabra mi señor? No porque lo reconoce como Dios, está señor con S minúscula, sino mi señor porque ella sabía que esta orden o esta petición está viniendo del futuro rey de Israel. ¿Te acuerdas que ella le había dicho, Dios te va a poner sobre el trono y todo? Pero, ¿dónde viene? Bueno, todavía no, vamos al 42, dice. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó el asno y siguió a los mensajeros de David, y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer, en el sentido de que termina este, casándose o aceptando ser mujer de esposa de David, ¿no? Entonces. Pero aquí está el problema de David, verso 43, que dice, también tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres. Pregunto, ¿hay justificación para esto? No. Acaba de tomar por mujer a Abigail y vemos a un David tomando por mujer a otra más llamada Jerzel, y ambas fueron sus mujeres. Mis hermanos, te adelanto, o quizás ya sabes esta parte de la historia, ¿no? David va a ser uno de los mejores reyes de Israel. Como rey, ¿para qué? Conforme al corazón de Dios, que Dios así lo dispuso, porque Dios lo eligió, lo ungió a través del profeta Samuel, pero como esposo y como padre, cuando veamos la historia de David, va a dejar mucho, mucho que desear. ¿Y cómo es Dios que permitió que de alguna manera esta historia, que desacredita definitivamente a David, forme parte de la Biblia? Porque nuestro Dios es un Dios veraz. Y no es la única historia en la que uno puede decir, wow, pero cómo un hombre de Dios o cómo un rey de Israel pudo haber hecho esto. Mis hermanos, Dios deja que incluso esto esté ahí. ¿Para qué? Para prevenirnos de no caer en ese mal ejemplo. El hecho de que esté en la Biblia no significa que es un patrón de conducta y esté bien. En ninguna parte dice que esto estaba siendo avalada por Dios. Esto es parte de la necedad de David, como en algún momento ha actuado neciamente queriendo matar a Nabal. Y ahora está actuando neciamente tomando por mujer a una más llamada Jezreel.
Entonces, mis hermanos, alguien dijo, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Y definitivamente a David todavía no es rey, pero cuando cumpla su reinado, cuando asume el reinado, vuelvo a repetir, a nivel de reinado, a nivel de ejército, le va a ir muy bien. Va a ser uno de los reyes que más conquistas va a tener, pero a nivel de matrimonial y a nivel de familia, no va a ser bendecido por Dios. Va a tener que asumir consecuencias de sus propias decisiones y malas decisiones. Y no solo eso, más adelante vamos a ver que incluso uno de sus hijos va a terminar abusando de una de sus hijas. Y no solo eso, vamos a ver que uno de sus hijos se le va a sublevar contra él mismo y va a querer matarlo y van a entrar en una guerra civil dentro del reino de Israel. Más adelante vamos a ver cómo es que uno de sus hijos, llamado Salomón, también va a terminar haciendo lo mismo que su padre, teniendo muchas concubinas. Entonces, más adelante vamos a ver que él incluso va a tomar por mujer, aparte de todo esto, va tomando por mujer a la esposa del general Urías. Todavía no hemos llegado a esa parte de la historia. Entonces, mis hermanos, pero es necesario que seamos sinceros y veraces al momento de estudiar la palabra verso a verso y destaquemos esto no para juzgar a David, porque no somos quién. El Señor lo ha juzgado y el Señor en su misericordia ha perdonado sus pecados, pero lo deja ahí plasmado en la palabra para nosotros entender que somos falibles y que si esto está ahí es para poder justamente decirnos, si David cayó en esto, ustedes no caigan. El Señor honra el matrimonio desde el principio. Dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Si por ahí tú escuchas, no, la poligamia, los reyes, que mira, que te van a citar a David, tuvo varias, sí, pero cuando lo estudias verso a verso, no estás viendo que Dios esté avalando, diciendo, qué bueno que David, no, no dice eso, tampoco es un mandato, es una decisión que tomó David, que estaba mal, que estaba en pecado. ¿Ven? Y es bueno decirlo, ¿no? No callar en texto, justamente, pero al mismo tiempo la reflexión es para nosotros. Cuidémonos de cualquier tipo de pecado, incluso del adulterio. Pastor, ¿ya siendo cristiano también? Sí, podríamos estar expuestos a eso. Por algo Pablo le dice a Timoteo, huye de tus pasiones juveniles, ¿no? Pablo habla cuando da instrucciones de cómo deben ser las características de un siervo o de un anciano o de un diácono, dice que tienen que ser maridos de una sola mujer. Y entonces, este es un anticipo para todos los hombres, ¿por qué no decirlo también para las mujeres? El Señor honra el matrimonio, el Señor honra el lecho sin mancilla, el Señor honra la pureza del matrimonio. Pero yo he escuchado que por ahí el aborto, sí, digo, el divorcio, ¿no? También hay un contexto a eso, dureza del corazón. Pero el Señor instituyó el matrimonio, el Señor no instituyó la poligamia, por así decirlo, ¿correcto? Bien, continuamos. Entonces, dice así, ¿no? Ah, hasta este momento, ¿no? Vemos por otro lado a Abigail, de alguna manera, de tener un hombre necio como Nabal, ahora tiene como esposo al futuro rey de Israel, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, mm, vamos a decirlo así, ¿no? Ah, no es que de pronto se sacó la tinca, porque ¿de qué vale tener al rey por Israel, el futuro rey de Israel, pero compartir tu matrimonio con otras mujeres? Triste, ¿no? Tú dirás, no sé si ya estás casada y tienes por esposo un Nabal, el que vaya a escuchar este mensaje. ¿Sabe cuál es mi consejo? Ora. En ningún momento Abigail le deseó el mal a Nabal, sino más bien trajo consejo a su esposo y supo cuándo hacerlo. Lógicamente, su esposo tomó sus propias decisiones y terminó asumiendo consecuencias, sí. Pero sobre todo también déjame decirle a alguien que aún no se ha casado, ¿no?
piensa muy bien con quién te casas. No vaya a ser que ese chico de ojos claros sea un Nabal, un necio, o quizás sea un David en el ámbito matrimonial, que piensa tener una vida libre y no una vida de hogar o fiel a su matrimonio, ¿no? Entonces, cuán importante es orar antes de que suceda, ¿no? Entonces, continuamos, mis hermanos, con esta parte de la historia. Ah, no, aquí termina esta parte de la historia, ¿no? A modo de resumen, primero, Dios honra la humildad. De alguna manera, esta mujer actuó en sabiduría y humildad en todo momento, pero también Dios juzga la soberbia. ¿La soberbia de quién? Básicamente de Nabal. Hemos visto tres personajes en todo este capítulo, ya a modo de resumen del capítulo, que ciertamente lo hemos dividido en tres lecciones, ¿no? Pero primero hemos visto un Nabal que confió en sus riquezas. Dijo, no, que este es mi pan, este es mi vino, estas son mis frutas. ¿Quién se ha creído David? Un Nabal confiando en sus riquezas, orgulloso de sus riquezas, despreciando a los mensajeros de David, pero vemos cómo ha terminado su historia. Finalmente ha terminado herido y cuando nos damos cuenta que ni las ovejas, ni el banquete que él ha tenido lo ha podido librar. Dios es soberano, sabe cuándo te dice hasta aquí has llegado, ¿no? Entonces, mis hermanos, por otro lado vemos a Abigail, una mujer que actuó con sabiduría, en humildad, en prudencia, actuó con inmediatez, con generosidad, con lealtad a su marido. Entonces vemos que evitó una gran tragedia y sobre todo fue usada por Dios para ministrar a su siervo David, ¿no? Entonces, aprendamos también de Abigail. Y por último, vemos a David, quien lo estamos viendo así, ¿no? Por rato lo vemos bien y por rato vemos cómo es que de pronto desliza en malas decisiones, ¿no? David decidió esperar cuando estuvo frente a Saúl, decidió esperar en el Señor, ¿no? Y no tomar venganza con sus propias manos. Versos más adelante lo vemos jurándose de matarlo a Nabal, ¿no? Gracias a Dios que llegó el consejo y se detiene y descansa en el Señor. Pero ahora toma por mujer a Abigail y uno podría decir, bueno, está solo porque al final Saúl no cumplió con la promesa, porque a Mical terminó entregándole a otro hombre, pero sí, pero versos más adelante vemos tomando a otra mujer más como concubina. Entonces vemos en un David algo itinerante en esa área. También nos llama la reflexión. La Biblia dice que en Santiago, si no me equivoco, ¿no? Que el hombre de doble ánimo o el tibio, vamos a llamar así, ¿no? Es inconstante en todos sus caminos. Dios nos guarde, mis hermanos, de tener una vida cristiana tibia. Tenemos que ser firmes en nuestras convicciones. Tenemos que ser firmes en nuestra manera de vivir el Evangelio. No podemos vivir en tibieza. Es más, cuando la Biblia le habla a una de las iglesias, allí en el Apocalipsis, cuando el Señor envía el mensaje a las iglesias de Apocalipsis, en uno de ellos va a llamar la atención sobre la tibieza, ¿no? Porque no eres caliente ni frío, ¿no? Sino que eres tibio. Te vomitaré de mi boca, le dice, ¿no? Entonces, mis hermanos, ¿a qué reflexión nos llama esto? De que debemos de buscar tener vidas consagradas al Señor. Vidas consagradas al Señor, ¿no? Ya para terminar, dice, cuando enfrentemos injusticias, no respondamos con ira ni venganza. Sigamos el ejemplo de Abigail con sabiduría y humildad, y el de David que confió finalmente en la justicia de Dios. ¿Qué dice Romanos 12:19? No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Porque está diciendo, no tomen venganza con sus manos, ¿no? Sino dejad lugar a la ira de Dios, al juicio de Dios. Mensaje final dice, Dios resiste a los soberbios, como Nabal, pero da gracia a los humildes, como Abigail, y dirige el camino de quienes confían en él, como guió el camino de David. Pero hay momentos en el que David se desvió, cierto. Finalmente dice, confía en Dios, actúa con humildad y deja que Él haga justicia. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, yo te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor.
porque a través de estos versículos, Señor, nuevamente nos recuerdas la importancia de confiar en ti, Señor, la importancia de vivir en humildad y actuar en sabiduría, Señor. Pero también nos recuerda, Señor, la importancia de no poner nuestra confianza en nuestras riquezas, en lo que tenemos, que son pasajeros, así como las de Naval, Señor. Porque cuando llegue el tiempo, el momento en el que tú has determinado sacarnos de este mundo, Señor, queremos que nuestra confianza esté puesta en ti, Señor, que tú seas nuestra riqueza y no lo externo ni lo material, Señor. Ayúdanos y cuídanos de todo tipo de soberbia, Señor, y de ingratitud como la de este hombre, Señor. Y ayúdanos a ser guiados por ti, Señor, a confiar finalmente en ti. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a mis hermanos y ayúdanos a poner en práctica tu palabra, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén.